En el libro de Mateo, el libro que escribió el apóstol Mateo, en el capítulo 4, ayer compartíamos algo con nuestras hermanas en este capítulo, pero no vamos a leer lo mismo. Voy a leer el versículo 17. Hasta el versículo 22. Mateo capítulo 4, versículo 17 al 22. Nunca olvide, hermano, antes de leer, y ojalá usted pudiera tener esto muy en cuenta, que Dios es un Dios de orden. ¿Usted sabe eso de Dios? El Nuevo Testamento tiene un orden, no en vano, estipulado por Dios, cosa que poco le prestamos atención. No en vano Mateo es el primer libro y no en vano Apocalipsis es el último, ¿sí? No en vano la primera parte es la primera, la segunda y así sucesivamente, dándonos a entender Dios a través de esto cómo Él a veces quiere hacer procesos en nuestras vidas, ¿sí? A veces uno quiere empezar por la universidad y después terminar haciendo párvulo o transición, y eso es imposible, ¿no? Lo digo, hermanos, porque lo que hemos venido trabajando en esos días nos lleva a pensar eso y lo que vamos a meditar ahora. Dice este pasaje: ¿alguno de los que están acá tienen Biblias donde las palabras de Jesús están en rojo? Ok, noten, presten atención que es la primera vez que va a hablar Jesús, ¿sí? Perdón, la segunda vez. Habló ya en el capítulo 3, va a hablar ahora en el capítulo 4 por segunda vez. Y esto tiene un sentido muy profundo desde la perspectiva de Dios. Dice, vamos a tomarlo desde el 16. Dice, el pueblo, esto es un texto de Jeremías, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Aquí viene, hermanos, la primera predicación de Jesús. Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La presencia de Jesús hacía que el reino de los cielos, ya tanto esperado por la humanidad, estaba cerquita. Dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando, atención, al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Qué gran diferencia hay entre este llamado, no en cuanto al llamado como tal, sino a la reacción de los seres humanos en los últimos tiempos, ¿no? Jesús habló y estos hombres que pasaron a ser los primeros seguidores llamados apóstoles, el llamado fue captado de una vez, fue obedecido de una manera cruel, y digo cruel porque ellos dejaron absolutamente todo.
Eso hizo que ellos fueran tenidos en cuenta por Dios como lo que hoy día son y significan para los cristianos, la base, el fundamento. Pero no vamos a tocar tanto eso, sino, hermanos, algo. Hemos venido meditando, hermanos, que el mundo, y en este caso el mundo espiritual, el mundo cristiano, ha sido engañado, ha sido entorpecido, desviado, y hoy día la mente, el entendimiento del ser humano está en un peligro terrible. Y ese entendimiento en el que hemos llegado impide ver con claridad la luz de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo Jesús. Leemos aquí, hermanos, por una razón. Y vamos a recordar algo que leíamos en 2 Tesalonicenses, donde producto de la apostasía, la oposición a Dios y todo lo que allá se lee en el capítulo 2, versículo 3 en adelante, Dios termina diciendo en esa carta que el resplandor, no sé si se acuerdan, de su venida mataría, eliminaría la falsedad, el entorpecimiento, el engaño, al inicuo. El resplandor. Noten en el primer versículo que leímos algo parecido, en el 16. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Es un dato gigante, hermanos, porque las tinieblas que rodean nuestras vidas y que nosotros no alcanzamos a palpar y mucho menos a dimensionar, han cegado el entendimiento y la vista. Y se necesita la luz de Jesús. Observe aquí, ahí en 16, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Cuando el mundo iba a empezar, escuchen, cuando el mundo iba a empezar, los primeros versículos de la Biblia nos muestran tres condiciones bravas, terribles, en lo que aún no existía y empezaba a existir. ¿Usted recuerda cuáles eran esas tres situaciones? Como no las recuerda, las vamos a leer en Génesis capítulo 1. Dice el versículo 2, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Verdad? El texto termina diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Uno, si pudiera ponerse a meditar en esto, que hay un desorden, que la tierra está vacía y que hay tinieblas, ¿cómo entiende entonces que el Espíritu de Dios se movía? Si hay tinieblas, si hay desorden y si hay vacío, y ahí empieza uno a contemplar, hermano, lo que Jesús trata de mostrarnos en el relato que acabamos de leer. Si lo traemos a tu vida, si lo traemos a mi vida, es lo mismo. Cuando Dios quiere llegar a nosotros, el estado nuestro es ese de Génesis 1:2. Hay tinieblas, hay desorden y estamos vacíos. Ahora, ¿qué tanto desorden hay en nuestras vidas? ¿Qué tanto vacío pudiéramos estar todavía? ¿Y qué tantas tinieblas? Deténgase en ese término. ¿Qué tantas tinieblas pudieran haber en nuestras vidas hoy? Pero aquí dice, luz les resplandeció. Bendito sea Dios. Pero miremos, hermanos, que el relato nos va a llevar a algo en lo que nuestro espíritu necesita postrarse ante el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si hoy concluimos que estamos en desorden, que estamos vacíos, que estamos en tinieblas, Dios está esperando un
acto que jamás rechaza a Él. Ya ustedes saben cuál es. El acto que jamás rechaza a Dios de un ser humano. Decíamos en estos días, Dios nos decía que Él incluso puede rechazar una ofrenda, como se la rechazó a Caín, ¿se acuerdan? Dios le rechazó el fuego que ofreció Nadab y Abiú, y pudiéramos decir tantos ejemplos, pero algo que jamás Dios rechazará es el corazón humillado. Jamás. Pero ese corazón que va convencido de la humillación, que quiere mostrarle a Dios para a partir de ahí dejarle a Dios que haga algo. Uno de nuestros grandes estorbos y por los cuales el enemigo ganó ventaja es que hemos maquillado nuestra humildad ante Dios. Y la humildad no es un asunto que se negocie con Dios, no es un asunto que se le aparente a Él. O somos humildes delante de Él o somos humildes. No podemos a Dios, a los seres humanos tal vez, pero a Dios no podemos incluso postrarnos de rodillas, pero tener un corazón orgulloso, envanecido. ¿Sí? A Dios no se le puede tramar de ninguna manera. Cada palabra, por muy linda que tú saques en una oración, Él conoce de dónde sale esa palabra, ¿cierto? Así que perdemos el tiempo si hacemos una oración, si hacemos cualquier acto tratando de impresionarlo a Él. Jamás le vamos a impresionar. Sí le podemos arrugar el corazón cuando llevamos ese arrepentimiento y esa humildad genuina a sus pies. Dice, no me acuerdo, creo que es en el libro de Oseas, que su corazón se conmueve de compasión. No me acuerdo bien la frase, ¿sí? Hablando de Efraín, el hijo de Israel, un pueblo entregado mucho al mal. Si nosotros hemos meditado, hermanos, entonces desorden, tinieblas y vacío en este mundo espiritual en el que vivimos, sobre todo desorden, sobre todo tinieblas, y nosotros quisiéramos que Dios hiciera una obra limpia, escuchen, una obra pura, una obra cristalina en nuestro interior y en nuestra familia, hay que prestar atención a las palabras que Él nos va a decir en cada uno de los textos que vamos a leer hoy. Una de ellas es, observen, en el versículo 17 de Mateo 4, observe que Jesús está iniciando, voy a repetir esto, su primera exclamación de lo que venía a predicar a esta tierra con las siguientes palabras. La primera predicación que sale de los labios de Él, en el orden que Mateo escribe, es esta: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mundo de aquel entonces, en este caso el pueblo de Israel, estaba esperando un reino. Y yo creo que todos tenemos esto en la mente, no sé. Ellos esperaban ser liberados del reino humano de los romanos y que Dios resolviera eso, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo, tranquilos, ya se acerca, ya está aquí cerquita. Y cuando va a la sinagoga, la primera vez que Jesús va de la sinagoga fue más cruel con los que estaban en la sinagoga, porque él dice, usando una profecía de Isaías, les dice, esa profecía se ha cumplido hoy, enfocando todo al reino que Él venía a establecer en este mundo. Pero noten algo aquí, hermanos, en ese versículo 17. Miren la primera expresión que Él usa. Observe detenidamente, por favor, allí, con todo el temor que usted pudiera tener, con todo el temblor delante de la palabra de Dios. Observe la primera expresión, que es la primera palabra que sale de los labios de Jesús en esta primera predicación. ¿Cuál es? Arrepiéntanse. El reino de los cielos inicia en el arrepentimiento del ser humano. Ahí empieza. Por eso Jesús se lo enfatizó a Nicodemo. Nicodemo llega donde Jesús y le dice, oh maestro, nosotros los fariseos, porque él era un fariseo,
Nosotros reconocemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús ni 5 de atención le prestó a esta palabra de Nicodemo. Jesús le dice, mira, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús no le prestó atención a todo lo que le dijo Nicodemo? Porque lo que Nicodemo creía, y que estaba bien, Nicodemo creía que Jesús era un buen maestro, Nicodemo creía que venía de Dios, Nicodemo creía en las señales de Jesús, que las señales provenían de Dios. Pero Jesús le dice, puedes creer eso y está bien, pero el punto de partida es que tú necesitas entrar en el reino. Y para poder entrar en el reino, toca nacer de nuevo. Por eso así empieza, escuche bien, así empieza la primera, voy a enfatizarlo mucho, la primera predicación que usted encuentra en todo el Nuevo Testamento, que sale de los labios de Jesús, empieza con la palabra, arrepiéntanse. No en vano lo dijo Jesús. Fue lo primero que el mundo escuchó. Arrepiéntanse. Razón por la cual lo dijo, ahí lo dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vamos a mirar lo siguiente, hermano. ¿Qué significa la palabra reino? La palabra reino significa gobierno. Y Dios quiere gobernar tu vida. Deténgase un momento ante esa expresión y piense lo siguiente. ¿Gobierna Dios tu vida? ¿O tú la gobiernas tú mismo? ¿Sí? ¿O la gobiernan otros? ¿Quién gobierna tu vida? El hermano mencionaba ahora rato las huestes del mal. Ellas son potestades, son gobernadores en las tinieblas. La Biblia habla de eso, ¿no? Ellos también ejercen gobierno sobre los humanos. En este momento, hermano, ¿quién gobierna tu vida? Para saber si tú estás o no en el reino de los cielos. ¿Sí? Pero miren los dos términos juntos, entonces, arrepiéntanse para que el reino de los cielos sea una realidad. Aquí dice, se ha acercado. ¿Sí? Tenga eso en cuenta, hermano, porque voy a repetir, usamos el libro de Génesis para mostrar el desorden, lo vacío y las tinieblas, y aquí el relato nos está hablando un pueblo sentado en tinieblas. Ahora, en los tiempos en los que estamos, hermanos, ¿estamos en la luz absoluta de Jesús? ¿O nuestra vida está en tinieblas? ¿O nuestra familia, el seno de nuestro hogar, está reinado por las tinieblas? Mire sus hijos. Observemos nuestros hijos. Observemos nuestra relación familiar. ¿Está gobernada, reinada por Dios? Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, segunda expresión que sale de los labios de Jesús para nosotros hoy, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Examinemos lo siguiente, hermanos. En una de las tantas confusiones de los tiempos modernos, se ha ignorado, se ha olvidado que Dios, desde antes que fundó el mundo, su palabra lo menciona en varias cartas, tiene un propósito eterno. ¿Han leído eso algún día, hermanos? Por lo menos así abuelo de pájaro, Efesios 3:11 lo menciona, ¿no? Un propósito eterno. Luego hay otro pasaje que habla por allá en Romanos 8:28 que nos dice, todos se saben este versículo de memoria, ¿verdad? Romanos 8:28, ¿cómo dice? Mas sabemos que a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios, desde antes de haber fundado el mundo,
se trazó un gran propósito. Y nosotros lo hemos meditado aquí. ¿Cuál es el gran propósito de Dios para con nosotros? Nuestra salvación. Sumado, ahí lo hemos también medio tocado, pegadito a nuestra salvación, ¿se acuerdan? La santificación, ¿sí? Porque la santificación da como resultado la salvación. Sin santificación, sin santidad, no hay salvación. Estamos claros, ¿no? En esa parte. Eso hace, hermanos, que pensemos en lo siguiente. El gran propósito de Dios, ¿cuál es? Ahora mismo en nosotros. Ya lo acabamos de ver. Darnos luz y reinar sobre nosotros. Versículo 16 y 17. Pero para eso observemos el 19 y el 20. En el 19 y el 20, hermanos, lo vamos a comparar con algo que hemos leído hasta la saciedad. No vamos a entrar todavía en el 19 y el 20, sino que vamos a recordar algo que hemos leído mucho. Usted sabe lo que ocurrió el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, en el versículo 36 hasta el 41, la primera predicación del Evangelio por parte de los apóstoles arrojó ese día, ¿cuántos salvos? Dice que se bautizaron, ¿cuántos? Un promedio de 3,000, ¿cierto? Contaban solamente varones. Oiga, voy a repetirlo. La primera predicación lleva a la obediencia a 3,000 personas. La segunda predicación, que aparece en el capítulo 4 y 5, lleva a la obediencia a 5,000 varones, sin contar mujeres. ¿Por qué el mensaje de aquel tiempo producía estos resultados? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Obsérvelo ahora, en el 19 y el 20. No, aquí en Mateo, donde estamos, en el 4, en el 19 y el 20. Aquí hay una de las tantas razones. Vamos a empezar mirando esta. Porque estos hombres, que fueron los primeros escogidos con Dios, cuando Dios los llamó, dejaron todo y obedecieron de una. ¿Qué cree que puede haber como resultado para el trabajo que ellos iban a hacer? Ellos no pensaron, ellos no vacilaron en seguir, en someter su voluntad al Maestro, como si lo estamos haciendo nosotros hoy. Dejaron al instante, ¿qué cosa? ¿Usted sabe lo que implican las redes? ¿Cuántas cosas se están enredando hoy día? Las redes implican, hermano, lo que nos enreda. Aquí. No pudieran tener enredadas tantas cosas, enredadas. Ellos dejaron las redes. Y un día Pedro se lo recuerda a Jesús: Señor, nosotros dejamos padres, madres, familias, hijos, esto. ¿Y qué hay para nosotros? Yo le digo: tranquilo, será multiplicado por 100. Pero yo no vi que Pedro tuviera 100 mamás después. Sí las tuvo, ¿no? Sí las tuvo. Donde quiera que llegaba un siervo de Dios, aparecía un hermano, una hermana, una madre, un padre que lo atendía donde quiera que llegaba. ¿Sí? Y lo mismo hoy. Yo hace muchos años dejé a mi madre, y por donde quiera que voy encuentro más madres. Hace muchos años dejé a mis hermanos. ¿Sí? Hace muchos años dejé mi profesión. Esto que usted está encontrando en el versículo 19 y 20 son el punto de partida para complementar las dos cosas que vienen tocándose ahí. Vuelva al 16 y 17 y vaya juntando todo. Luz para los que se arrepientan, para los que quieran ser reinados por Dios. Pero necesitamos obedecer al instante. La obediencia nuestra ha tenido frenos, hermanos. Pero hay otra cosa más grande que hay que mencionar. Estos hombres, en el transcurso de esos 3 años,
al cual se sometieron para ser instruidos, formados, preparados y formateados, limpiados, porque fueron también limpiados. Nos lo muestra el Señor la última noche que está con ellos antes de morir. Tiene también que arrojar estos resultados, hermano, porque por allá en 2 Timoteo 2:21 encontramos eso cumplido y prometido, o prometido y cumplido. Dios dice en 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia, ¿será qué? Sencillo, útil, apto para toda buena obra, pero se tiene que limpiar. Usted jamás serviría un jugo en un vaso sucio. Jamás le prestaría a su huésped la toalla más sucia. ¿Cierto que no? Ni prestaría algo en condiciones sucias. Dios no hace ninguna clase de trabajo sin limpiar primero sus vasijas. Y aquí está empezando el trabajo con los apóstoles. Les resplandeció luz, los llamó al arrepentimiento para que entraran en el reino y ellos obedecieron la voz de una. ¿Qué propósito tenía con ellos? El mismo que tiene con nosotros. Ser portadores de luz. ¿Sabe usted que usted está llamado a ser portador de luz? ¿Algún día usted ha especulado en su vida para qué lo tiene Dios en este mundo? ¿Para qué Dios lo tiene en su familia? Aquí lo acaba de leer, para que sea luz. Ahora la pregunta, ¿está usted iluminando, hermano? ¿O está tratando de convencer y de persuadir con palabras suyas para que también obedezca? Este ejemplo, hermanos, hace que estos hombres entonces emprendan un camino hermoso, porque ellos al dejar todo, como también lo dejó Mateo, Mateo deja el banco de los tributos, ¿verdad? La oficina de los recaudos, y todos dejaron todo. Nos permite ver, hermanos, en ellos lo que un día va a expresar el apóstol Pablo, que también pasó por el mismo proceso. Los 12 apóstoles pasaron por un proceso de 3 años, Pablo también pasó por un proceso de 3 años, la Biblia lo muestra, ¿sí? Y Pablo llegó a un punto, hermanos, a donde Dios nos quiere llevar. Atención, Gálatas 2:20. Algunos se lo saben de memoria. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Cómo dice, hermano? ¿Algún voluntario que lo pueda leer? Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Cómo, hermano? ¿Quién fue el que leyó? Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo. Y ya no vivo. Ok, entonces recordemos el recorrido. Luz, arrepiéntanse, reino de Dios y dejadlas todo al instante. Eso hizo Pablo también. Cuando Jesús se encuentra con Saulo en el camino, este hombre, Saulo, venía cargado de conocimiento, de autoridad, de ímpetu, de ganas de hacer la voluntad de Dios. Y cuando Jesús se encuentra con él en el camino, luz le resplandeció también. Pero hay un punto, hermano, que vamos a llegar hoy. Un solo puntito. En este proceso, hermanos, donde Saulo también inicia la vida en Cristo, llega a este punto que acabamos de leer en Gálatas. Morir. Algo que le hace falta al cristiano moderno. Cada uno de nosotros tenemos un yo. ¿De qué tamaño? Usted sabe de qué tamaño es el suyo. El mío, yo conozco el tamaño mío. ¿Sí? No vaya a pensar que la estatura de la suya tiene que ver con el tamaño del yo, ¿no? Porque él estaría en problemas. ¿Sí? Entonces,
Hay un yo. Y hoy creo que lo vamos a cantar. Que Dios quiere destruir. Y la única manera de destruirlo es, enfóquese bien en los dos primeros versículos. Dios quiere y puede destruir ese yo con luz y con el reinado que Él quiere ejercer sobre tu vida. Dios quisiera, hermano, que todo lo que tú haces, lo que pienses, sea dirigido por Él. ¿Sabe una cosa, hermano? Si usted pudiera revisar esa parte en su vida en este instante, posiblemente va a encontrar que usted hace cosas a su manera. Posiblemente va a encontrar que ha hecho muchas cosas sin preguntarle a Él, sin consultarle a Él. Claro que cuando vienen los lamentos sí van de Él. Ahí sí está garantizado que acudimos a Él. Entonces, detengámonos ahí. ¿Hay desorden en este mundo? Sí. ¿Hay desorden en el mundo cristiano? Sí. Vamos a olvidarnos un momentito de afuera. Vamos a concentrarnos en nosotros mismos. ¿Qué tanto desorden hay en mi vida? ¿Sí? Dios te tiene aquí porque tiene ese mismo propósito que tuvo con los apóstoles. El mismo propósito. Dios quiere iluminarte, hacer resplandecer una luz como la que hizo resplandecer en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, escuche hermano, escuche por favor, estaba plenamente convencido de estar cumpliendo con un deber espiritual ante los ojos de Dios. Y Dios en cuestión de 3 días lo puso a pensar y a mostrarle que el camino por donde él iba no era, porque a Saulo lo movían. ¿Qué movía a Saulo? Sus impulsos, la autoridad que él tenía, el ímpetu de joven que tenía, todo el reconocimiento. Pero él llegó a un punto, hermano, él llegó a un punto que hoy Dios quiere que sea tu punto. Antes de ese punto, vamos a ir entonces al último texto que hemos venido leyendo en estos días, el de Judas. Judas tiene un solo capítulo, ¿sí? Vamos a leer el versículo 17. Lo hemos repetido. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, versículo 18, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Mire esta última palabra, que no tienen, pero predican la palabra. Atención, ¿por qué hay desorden? ¿Por qué hay tinieblas? ¿Y por qué hay vacíos en el mundo cristiano? Quiero que usemos un ejemplo. Desde Mateo hasta Apocalipsis, si quieren. Nunca usted va a encontrar en todo este compendio de palabras de Dios a un siervo de Dios envuelto en pecados, alarmantes. Siguieron siendo seres humanos, Pedro cometió errores, Pablo cometió errores, Bernabé cometió errores, Juan Marcos cometió errores. Se nos muestran errores de ellos, pero envueltos en pecado nunca va a encontrar. Atención. El tiempo de hoy, en los tiempos que estamos, los llamados siervos de Dios modernos, envueltos en pecado, envueltos en escándalos. ¿Qué cambió? ¿Qué ha cambiado? Aquí está diciendo,
sensuales que no tienen el Espíritu. Pero no se enfoque tanto en eso porque no vamos a detenernos ahí, sino el versículo 17. En el versículo 17, hermanos, en el versículo 17, que lo hemos repetido saciadamente, hoy escuche lo siguiente, y es la pregunta: ¿por qué debemos nosotros hacer memoria hoy de lo que dijeron los apóstoles y que está escrito aquí en la palabra? ¿Por qué debemos recordar lo que ellos dijeron y tenerlo en cuenta? Porque lo que ellos escribieron, hermanos, esto es repetición, y que está aquí en nuestro libro llamado Biblia, es lo único que tiene garantía de haber sido inspirado por Dios. ¿Sabe que el mundo cristiano se ha llenado de información con otras fuentes en los tiempos presentes? ¿Cómo sabe usted que goza de la misma garantía de estos 27 libros? No la tiene. Por mucho que usen la Biblia, no tienen la garantía. Pero ¿sabe una cosa? Se cumple la profecía y muchos seguirán sus disilusiones. ¿Sí? Y arrastrarán aún a los escogidos. Este versículo 17, hermanos, nos lleva a lo siguiente. Hay desorden. La pregunta: ¿hay tinieblas? ¿Hay vacíos en la vida cristiana del tiempo de hoy? Sí. Entonces tenemos que volver a lo que ellos dijeron, porque a ellos fue los primeros a los que les resplandeció la luz. Ellos fueron los primeros gobernados por Dios. Ellos fueron los primeros y los únicos garantizados para escribir con la llenura del Espíritu de Dios. No hay, hermano, después de estos hombres aquí en la tierra, no hay ningún otro ser humano a quien Dios le haya revelado toda la verdad para ser escrita. Ellos, Juan capítulo 16, versículo 13, por favor. Juan capítulo 16, versículo 13. La noche antes de la crucifixión, está reunido el maestro con sus 12 seguidores. Ya Judas se ha ido, así que Judas no forma parte de esta promesa. Lo tenemos, Juan 16, 13. Él está diciendo a sus apóstoles: cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará ¿a qué? Ellos nos plasmaron aquí toda la verdad. ¿Sí? Ellos fueron los escogidos. Ellos son las perlas preciosas que nos vamos a encontrar en el día final, allá en la eternidad. Su mente, su entendimiento necesita ser limpio, necesita ser iluminado por esta palabra de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque hoy, en los tiempos que estamos viviendo, los temas, aunque se usó la Biblia, fueron desviados del propósito eterno de Dios. Entonces, ¿qué hacer nosotros, hermanos, para que nuestra vida vuelva? Escuchen, para que nosotros volvamos a esta luz que resplandeció en ellos. ¿Y por qué la pregunta, hermanos? ¿Qué hacer para eso? Porque cuando ellos predicaban, multitudes se convertían de verdad al Señor. Y las iglesias, hermanos, eran organizadas, direccionadas, dirigidas y proyectadas bajo un parámetro totalmente espiritual, que arrojaba resultados totalmente espirituales. No así en el tiempo de hoy. Entonces hay un llamado de Dios en esta mañana, hermano, que está ahí en el versículo 20 de Judas. En el versículo 20 de Judas está diciéndote:
edifícate sobre tu santísima fe y ora en el Espíritu. Hoy vamos a mostrar un ejemplo detallado para terminar con eso, de cómo orar en el Espíritu. Muy detallado, ya lo leímos al principio. Pero antes de eso, hermanos, vamos a preguntarle al Señor, escuchen, ¿cómo hizo el gran Saulo para que Dios trabajara en él? Vamos a mirar un pasaje en 1 Timoteo 1, 12 al 14. 1 Timoteo 1, 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Mire, hermano, dele gracias siempre a Cristo Jesús, ¿no? Nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Versículo 13. Habiendo yo sido antes perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Miren esos dos términos que aparecen al final. Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Esos dos términos. Nosotros miramos tinieblas, desorden y vacío. Si usted pudiera, hermano, considerar que la vida suya tal vez fue invadida de conceptos, como fue la de Saulo de Tarso por más de 20 años que él fue instruido, y que lo llevaron a ser, a pesar, escuchen, a pesar de que él era el mejor estudiante de los fariseos de aquella época. Él dice que aventajaba a todos. Pero mire, se consideró que un ignorante e incrédulo. ¿Por qué Dios hizo tan grande obra a través de este hombre? Porque el punto de partida del que veníamos tratando de tocar es este. Porque Pablo, cuando se encuentra literal, personalmente con Jesús, se dio cuenta que todo lo que él sabía, que todo lo que él conocía, era igual a la ignorancia. Y era lo mismo que ser incrédulo. Cuando esa humildad de Saulo fue a los pies de Jesús y él se encierra por 3 días en aquel cuarto allá en la ciudad de Damasco, donde no comió ni bebió, y donde él tenía que pensar, porque él tenía que meditar qué hacer con todo lo que él tenía, con todo el conocimiento, el prestigio y lo que sus padres habían hecho en él y por él. Él termina describiéndolo en Filipenses 3, 4 al 7. Él dice, bueno, yo me puse a pensar y todo eso que yo tenía y que era de importancia para mí, lo arrojé por el inodoro. ¿Sí lo he leído, verdad? Lo di por estiércol, lo di por basura. Y cuando él hizo eso, hermano, entonces empezó a conocer a Cristo Jesús. Fue lo que hicieron los apóstoles. Y es el llamado para nosotros hoy. Luz de Dios quiere resplandecer en nuestra vida, hermano, para volver a los cimientos del gran propósito eterno de Dios. Pero el libro de Judas nos invita a esa oración en el Espíritu. Si tal vez usted, hermano, tiene confusión doctrinal, si usted tiene confusiones en cuanto a la obediencia a Dios, si tiene confusiones en tantos asuntos que le genera no la palabra de Dios, sino lo que le han embutido en la cabeza y que ahora se confronta con otra cosa, entonces Dios le invita a que haga lo siguiente. Salmo 119, versículo 33. Observe una oración en el Espíritu acá. Y usted puede, si quiere,
Si quiere ser como los apóstoles en el sentido de dejar todo, hermano, de obedecer de una, de permitir que Cristo gobierne su vida. No sé si con estas mismas palabras, lo puede hacer con las mismas, pero aquí hay una idea de cómo orar en el Espíritu, Porque yo sé que muchos de ustedes, o algunos pocos, se han preguntado, ¿qué es orar en el Espíritu? Hoy lo va a tener más claro a través de la misma palabra. Vamos a leerlo desde el 33 al 39. Usted puede leer en su casa todo este salmo y va a arrojarle mucha luz en lo que implica orar en el Espíritu. Mire, versículo 33. Enséñame, oh Dios, el camino de tus estatutos. ¿Y qué? Estamos todos en el Salmo 119, versículo 33. Voy a repetirlo. Enséñame, oh Jehová, así dice la Reina Valera, ¿verdad? El camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Si nos detenemos ahí, hermanos, y pudiéramos parar todo allí, ya estos dos versículos le están mostrando lo que es orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu, hermanos, en estos dos pasajes? Pedir peticiones espirituales, pero, escuchen, aquí hay dos peros en uno solo. Que lo que yo pida, a la vez yo me comprometa con lo que pido. Observe bien, devuélvase otra vez al 33. Enséñame y yo lo guardaré. ¿Entiende? No es enséñame porque yo quiero llenarme de conocimiento, no. Enséñame que yo lo quiero guardar. Segunda petición en el Espíritu, dame entendimiento. ¿Y qué voy a hacer yo con el entendimiento? Guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Está bien, hermano, pedir por el carrito, por la moto, por la casa que usted quiere, está bien, pero esas no son oraciones en el Espíritu, Guíame, versículo 35, por la senda de tus mandamientos. Ahora mire esto, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Qué está diciendo? Si Dios me guía, si tú me guías por la senda de tus mandamientos, yo pondré mi voluntad en esa senda. Importante que tú quieras someter tu voluntad a Dios. Versículo 36. Escuche. Inclina. Esta palabra es muy fuerte, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo, no te inclinarás a nadie. Y nosotros hemos inclinado nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestra vida, nuestra voluntad a otras situaciones en nuestros días. Inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Usted entendió eso, hermano? ¿Sabe una cosa? Que el corazón del ser humano se ha inclinado a los testimonios del hombre. Le hemos prestado mucha atención a los testimonios del hombre. Inclina mi corazón, ¿a quién? A tus testimonios. ¿Cuánto quisiera usted que su corazón sea inclinado a los testimonios de Dios y no a la avaricia? Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y siga leyendo, repito. Pero David, o el que escribió este salmo, nos muestran, hermanos, por dónde empezar. Hay un entendimiento que vale oro. Escuche bien. Nosotros tenemos un entendimiento que vale oro y por eso Satanás lo ha peleado toda la vida. Satanás ha peleado para ganarse y cautivar y cauterizar y entenebrecer
oscurecer nuestro entendimiento y nos pone a pensar cosas que no son, a delirar, a cuestionar, a divagar, etcétera, incluso enseñar. Pero en esta oración, hermano, que usted tiene enfrente de sus ojos, puede estar el principio de muchas cosas buenas con las que Dios quiere hacer resplandecer luz sobre las tinieblas que hay en nuestras vidas, sobre el desorden y sobre lo vacío que estemos nosotros. Ore en el Espíritu, hermano, para que volvamos a las sendas que Dios quiere trazar. Hoy, en un mundo lleno de confusión y de engaño, solamente la luz de Dios, el resplandor de su venida, te iluminarán de la manera que Dios quiere. Pero recuerda, hermano, necesitas ser reinado por Dios. Escucha bien, necesitas detectar en tu vida qué te está enredando, cuáles son esas redes que no has dejado todavía. Y necesitas dejarlas. Y Dios puede algún día también convertirte en un pescador de hombres. Que en la primera red que tires caigan 3,000 peces también. Pero mientras no nos limpiemos, hermanos, mientras no nos dobleguemos ante Dios, no nos humillemos y reconozcamos nuestra ignorancia, voy a repetir eso de Saulo, y no reconozcamos nuestra incredulidad, Dios no puede hacer grandes obras a través de nosotros. Y mientras nosotros sigamos vivos, es que todavía es que yo pienso así, yo siempre he dicho, yo siempre he creído, eso ante los ojos de Dios no tiene tanta fuerza. Porque eso que yo he creído siempre, eso que yo siempre he dicho, es lo que yo he dicho y lo que yo he creído, no lo que Dios dijo. Hoy es el día, hermano, en pensar qué es lo que dijo Jesús, qué quiere en mi vida, por qué dice venid en pos de mí. Reconocer esa ignorancia, esa incredulidad, me va a llevar a los pies de Él. Y Él va a empezar a matarme. Escucha, termino con esta idea, hermano del Señor. Para que la vida cristiana sea la vida que Dios quiere, tú y yo necesitamos morir. ¿Para que viva quién? Cristo. Entonces el día que Cristo viva en nosotros, nuestra esposa va a gozar de un mejor marido. ¿Entiende? El día que Cristo viva en la mujer, el esposo va a gozar de una mejor esposa. El día que Cristo viva en los padres, los hijos tendrán una mejor mamá y un mejor papá. Y el día que Cristo viva en los hijos, los padres tendrán mejores hijos. Pero Dios necesita gobernar en cada vida. Que Dios nos bendiga, hermanos.